Hemos llegado al final de este maravilloso viaje con Salomón. En esta ocasión quisiera leer los versos del 9 hasta el 14 y así terminamos este libro. Dice la palabra de Dios: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El mensaje de esta noche lo hemos titulado: la vida es misteriosa y es obediencia. Padre, gracias por la oportunidad de traer este mensaje de tu palabra. Señor, estamos reconociendo nuestra incapacidad humana y suplicamos que el poder de tu Espíritu nos guíe en esta hora. Habla, Señor, a través de nuestras vidas. Gracias por este viaje que hemos podido iniciar en este maravilloso libro, donde tu presencia nos ha acompañado, iluminándonos a lo largo del camino. Ayúdanos, Señor, a entender las verdades de tu palabra y a obedecerlas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta porción final de este libro, el predicador nos deja dos ideas más sobre la vida. Nos deja la idea de que la vida está envuelta en misterios y además ella es obediencia. En primer lugar, la vida es misteriosa y el mandato que nos da es: examínala. Dios tiene muchas maneras de hablarnos. Bueno, la principal e inconfundible en cuanto a enviarnos su mensaje y su voz es la Biblia, su bendita palabra. Pero Dios también suele hablarnos de otras maneras, y una de ellas es las experiencias que vivimos. Dice la Biblia en Proverbios que somos sabios si escuchamos las amonestaciones de la vida. El que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Por ejemplo, en una escuela estudiamos y después ¿qué? Nos enfrentamos con el examen. Salomón afirma que en la vida, en el mundo real, enfrentamos el examen y después estudiamos. ¿Qué quiere decir? Que cada experiencia con la que usted y yo nos cruzamos en este andar tiene un propósito. Los cristianos no creemos en accidentes ni casualidades. Los cristianos no tenemos una mentalidad de víctima en la cual no pasamos de ser muñecos, marionetas, que la suerte o las casualidades nos van moviendo según su antojo. Creemos que hay un creador que no solamente nos dio vida y nos colocó en este hermoso mundo, sino que además se involucra en nuestra existencia. Y cada experiencia que llega a nosotros es con un propósito. Es decir, si tenemos la sabiduría suficiente para aprender de las cosas que nos ocurren, podemos crecer, podemos madurar. Él nos dice en este pasaje que la sabiduría viene de tres maneras. Número uno, por instrucción. Número dos, por perspectiva. Y número tres, por inspiración. Veamos estas ideas en cuanto al misterio de la vida. Número uno, la sabiduría viene por instrucción. Dice el verso 9: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Salomón fue un hombre sabio. Dios le dotó de ese don extraordinario, aunque en un momento de su vida
se comportó neciamente. Creo que la gran lección de su vida, el llegar a ser realmente una persona sabia, no lo alcanzó en el momento preciso en que Dios le dio el don. Yo pienso que completó su sabiduría al final, después de estar de haber vivido todas esas experiencias y encontrarse en el ocaso de su vida, al borde de la muerte, aprendió en qué consistía la verdadera sabiduría. Fue un hombre que impartió los conocimientos que Dios le había dado al pueblo. En el libro de Proverbios, usted y yo encontramos una muestra de esto. Está lleno de sabiduría. Suelo leer el libro de Proverbios todos los días, un capítulo diario, dentro de otros pasajes que leo. Y cada vez que escudriño este maravilloso libro, encuentro cosas nuevas. Así es la palabra de Dios. Si yo les preguntara qué es un proverbio, ¿qué me dirían? Bueno, les voy a decir, un proverbio es un dicho terrenal que contiene una verdad celestial. Es la sabiduría del cielo, la sabiduría de Dios, envuelta en un bello paquete. Es sabiduría destilada, es palabra práctica para un mundo complicado. Los proverbios podríamos llamarlos sólidos bocadillos de Dios. Y si usted me acompaña al preámbulo del libro de Proverbios, juntos podemos leer, usted lo sigue con la vista y yo leeré, los versos del 2 al 6 del capítulo 1 de Proverbios. Dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Algunos han definido la sabiduría como ver la vida desde el punto de vista de Dios. Yo prefiero decir que la sabiduría es la capacidad para aplicar la verdad bíblica a las situaciones de la vida real. Escuche esto: sin Dios y sin su palabra no hay una auténtica sabiduría, porque ella consiste en ver más allá de las cosas que Salomón llamó una y otra vez a lo largo de su libro bajo el sol. O sea, la perspectiva puramente horizontal. Ser sabio es mirar por encima de la cerca. Ser sabio es ver más allá de lo que nuestros sentidos perciben, de aquello con lo que nos estamos enfrentando en el momento. Una persona, una circunstancia, una adversidad que nos pone de cara al suelo. Se necesita mirar más allá de las nubes grises si queremos contemplar la luz. Y escuche esto: eso solo se puede lograr a través de la fe. Como dice Pablo, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Eso es sabiduría. Es la capacidad de percibir cómo el Dios de la Biblia, el Dios del cielo, ve una situación y aplicar a ella su sabiduría. Cuando estudiamos los proverbios escritos por Salomón, por el predicador, crecemos en sabiduría. A veces una simple frase de verdad, pero una frase inspirada por el Espíritu, puede cambiar totalmente nuestra actitud y la vida de una persona. La sabiduría viene por instrucción, pero necesitamos beber de la verdadera fuente. La Biblia habla de la sabiduría divina, pero también menciona la sabiduría terrenal, animal, diabólica, aquella que lleva al hombre a envanecerse, porque en sus razonamientos se llega a creer que es el más importante. La Biblia nos dice en Romanos que el hombre se envaneció en su razonamiento.
Y dice además que su necio corazón fue entenebrecido. Porque en lugar de mirar al Creador, donde vemos su huella en la creación, se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. La sabiduría viene además por perspectiva. Dice el verso 10: procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Estas palabras de Salomón, en cierta manera, fueron como las palabras de Jesús. Jesús poseía una ampliación, diríamos, infinita, de la sabiduría de Salomón. Cuando miramos al Señor en los evangelios, interactuando con las personas, dando sus mensajes de vida, podemos llegar a decir que sus palabras estaban llenas de gracia y de verdad. ¿Alguna vez ha luchado por encontrar las palabras correctas para decirle algo a alguien? A mí me ha pasado. Me he preguntado en mis pensamientos: Señor, ¿qué digo? ¿Y cómo lo digo? Qué bueno, la Biblia nos da un gran consejo. Santiago capítulo 1, verso 5. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. En medio de una situación de crisis, lleno de tensión porque no sé qué voy a decir, me ha fortalecido esa gloriosa verdad muchas veces. Si usted persevera en las Escrituras, Dios le va a dar su sabiduría. Si usted depende de Él, Él hablará a través de usted. Esto no tiene nada que ver con educación. Esto no tiene nada que ver con conocimiento. Es el resultado de nuestra relación con el Creador. Alexander Grigoriev, un hombre que emigró a los Estados Unidos de América, procedente de la Georgia soviética, aprendió inglés. Este hombre logró alcanzar 3 doctorados, llegó a ser un profesor triunfador en la Universidad de Pensilvania, pero a pesar de su libertad y de sus logros, tenía una profunda sombra en su corazón, una desdicha inmensa que no podía quitarse. En una ocasión salió y decidió sentarse en un banco donde había un hombre lustrando zapatos. Aquel hombre estaba haciendo su trabajo tan humilde, de una manera tan alegre, que le llamó la atención. Cepillaba, sacaba brillo, sonreía, charlaba, y él no pudo aguantar más hasta que le hace la pregunta con su acento ruso: Señor, ¿podría decirme por qué usted es tan feliz? Mirando hacia arriba, el limpiabotas hizo una pausa y le respondió: sí, le diré, conozco a Jesús. Jesús me ama y Él murió para que Dios pudiera perdonar mi maldad, y eso me hace feliz. El profesor quitó la mirada del limpiabotas y volvió a ensimismarse en un periódico que tenía en sus manos. El limpiabotas continuó con su trabajo. Sin embargo, Alexander no pudo escapar de aquellas palabras que había escuchado. Dejó al limpiabotas, regresó a sus responsabilidades, y una y otra vez en su conciencia martillaban aquellas palabras. Palabras simples, palabras breves, pero palabras poderosas que Dios había decidido usar para iluminar el corazón de Alexander. Con el tiempo, este hombre llegó a conocer a Jesús y pudo entender las palabras de aquel limpiabotas. Más adelante llegó a ser profesor de antropología en una universidad acá en los Estados Unidos. Precisamente en ese lugar, él enseñó a un joven estudiante llamado Billy Graham, un profesor triunfador
tuvo que arrodillarse ante la sabiduría de un limpiabotas humilde, simple e iletrado. ¿Captan el mensaje? El conocimiento, la instrucción humana no es necesariamente una evidencia de la sabiduría. La sabiduría viene de Dios. La sabiduría viene por inspiración. Dice el verso 11 y verso 12. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. La sabiduría viene por instrucción, por perspectiva y por inspiración. La mejor sabiduría, la más profunda, la más fina, la más duradera, es la que viene del pastor. Fíjense, aquí hay dos palabras o dos frases: aguijones y clavos hincados. Podríamos decir que son dos herramientas muy útiles del pastor. Uno, los aguijones, se usan para motivar a los animales desganados, aquellos que están como desmotivados, arrastrando su existencia. Entonces el pastor los pincha para que despierten, para que sigan su andar. El otro, los clavos hincados, nos hablan de cómo el pastor asegura a los que sin esa seguridad podrían errar a un territorio peligroso. Tanto los aguijones como los clavos presentan los aspectos de la sabiduría aplicada, o sea, que viene de parte del pastor. Miren, en casi todas las versiones de la Biblia, la palabra pastor se escribe con mayúscula. Aquí está hablando ¿de quién? De Dios. Él es el que nos da esa sabiduría maravillosa, extraordinaria. Y dice la palabra: ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Si usted quiere beber de la fuente de sabiduría, escudriñe la palabra, vaya a la Biblia. Fíjense cómo ahora Él nos advierte en contra de estudiar muchos libros y excluir la Biblia. ¿Sabían ustedes que estas palabras del verso 12 son el versículo favorito de los universitarios? Y el mucho estudio es fatiga de la carne. Miren, Salomón no está diciendo que no amemos o apreciemos los libros. Dolorosamente hoy, esa es una práctica que casi ha desaparecido. La gente hoy no les gusta leer. Si necesitan una información, automáticamente van al internet y allí buscan lo que tengan que buscar sin mucho esfuerzo. Increíblemente. Ahorran tiempo, energía y también ejercicio mental. No era como en otros tiempos que cuando una persona tenía que buscar algo, necesitaba escudriñar, ¿verdad? Ahora aquí no se nos advierte, no se nos dice rechacen los libros, no. Yo amo los libros, me gustan los libros. Lo que aquí se nos advierte es que no debemos estudiar otros libros excluyendo la palabra de Dios, porque los demás libros lo que nos brindan es información. La palabra de Dios nos ayuda en nuestra transformación. La palabra de Dios es vida. La Biblia nos fue dada para transformarnos. En una ocasión le preguntaron a Ruth Bell Graham, la esposa de Billy Graham, la mejor manera para ella de ser sabio, ¿cuál era?
Y respondió esto: lea, 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 pero use la Biblia como base. Y tiene razón. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, en uno de sus grandes sermones dijo, y les leo las palabras textualmente: ustedes saben más de sus libros de contabilidad que de su Biblia. Ustedes saben más acerca de sus registros diarios que de lo que Dios ha escrito. Muchos de ustedes leerán una novela de principio a fin. Hoy podríamos decir, leerán o verán una novela de principio a fin. Y dice él, ¿y qué obtendrán? Una boca llena de espuma cuando hayan terminado. Pero no pueden leer la Biblia, esa comida sólida, duradera, sustancial y satisfactoria que permanece sin comer, encerrada en el anaquel del abandono. Fin de la cita. Les voy a hablar mi experiencia. Dios, a través del tiempo, me ha ayudado a ver la Biblia como un libro de todos los días para mí. Pasar un día sin sumergirme en la Biblia, siento que es algo parecido a pasar un día sin bañarme o sin respirar. Dwight Lyman Moody dijo: los que más leen la Biblia siempre la encuentran nueva. Si ustedes de aquello que dicen la Biblia es un libro aburrido, el problema no está en la Biblia, el problema está en ti. Le prestamos atención y tiempo, invertimos energía en lo que nos interesa. Así de simple. El problema, repito, no es la Biblia. Somos nosotros. Nuestro corazón frío. Nuestra naturaleza que ha engordado con el alimento que le damos, pura carnalidad. El Señor Jesucristo dijo: y miraré a aquel que es humilde y que tiembla a mi palabra. La Biblia que se está desbaratando, alguien dijo, por lo general pertenece a alguien que es íntegro. Intento leer la Biblia todos los días, pero también leo otros libros que me ayudan a comprenderla. Pero las palabras del pastor son la cuadrícula sobre la cual trazo toda la demás información. Yo creo que este libro contiene las respuestas que usted y yo andamos buscando. La respuesta correcta. Porque en un mundo de tanta confusión, de tanto relativismo, donde la gente hoy a la luz llama oscuridad y a la oscuridad luz, donde a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno, necesitamos una regla, necesitamos un patrón a través del cual guiar nuestras vidas. Si usted apaga la luz de su cuarto, andará a tientas, no podrá encontrar su camino. Si apaga la luz en este mundo, la gente que andarán como andan, cada día peor. Si quitas a Dios, si arrinconas su palabra, entonces ¿quién es el que determina lo que es bueno y lo que es malo? El hombre. Entonces a cualquiera que se le ocurra cualquier disparate, está bien. Esa es mi verdad. Permítame, no hay tal cosa como mi verdad y tu verdad. La verdad es lo que Dios dice acerca de algo. La Biblia dice, Jesús dijo, tu palabra es verdad. Además, la verdad es una persona. No es una religión, no es un concepto filosófico, no es una ideología, es una persona. Él dijo, yo soy la verdad. Y fue excluyente. No dijo, yo soy una entre tantas verdades. No es popular hoy. Eso no es popular. Pero hay solo una verdad. O la seguimos, o quedamos atrapados por la confusión que nos rodea.
En segundo lugar, dice Salomón, la vida es obediencia. Expresa, verso 13 y verso 14. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Si usted leyó conmigo esas palabras, estará de acuerdo en que son palabras sumamente poderosas. Dios nos está diciendo a través del predicador una verdad sumamente gloriosa. Quiero que imagine conmigo al viejo Salomón, sentado en su cámara privada, allí en el lugar quizás donde estudia, se sumerge en sus pensamientos de una manera profunda. El lugar donde su camino se cruza con el camino del pastor que le ha pastoreado durante tantos años, con el que ha marchado por ocasiones y en otras se ha alejado. Salomón se pone a pensar lo que ha sido su vida hasta ese momento y piensa: el fin de este asunto no es solo el final de un libro, ni tampoco el final de la vida de un rey. Yo diría que estas palabras contienen el comienzo de la auténtica sabiduría de este hombre. Todo se reúne en ese momento. Salomón piensa en lo que ha sido su vida. Comienza por la niñez, junto a su querido padre, el rey David. Piensa en esa noche cuando Dios se le apareció y le dio la oportunidad de pedir lo que quería, y pidió sabiduría. Junto con ella vinieron muchas cosas más: los años de construcción, conquista, prosperidad, consejeros, decisiones necias, mujeres, muchas mujeres. Todo comenzó a mezclarse en sus pensamientos y él se siente más pequeño que nunca ante el Dios de sus padres. Habiendo tenido las joyas más grandes del mundo, habiendo construido el templo más grande del mundo y habiendo guiado a la nación en aquel momento que llegó a ser más poderosa, Salomón ha buscado el tesoro final, nada menos que el significado de la vida misma. Aquí no es la vida de alguien que estuvo opinando sobre cosas que se imaginó. Dolorosamente, mucho de lo que escribió aquí, él mismo lo vivió. Él sabe de lo que habla. Él atravesó el camino lleno de piedras y espinas. Las imágenes pasan en su mente. Las bibliotecas más grandes del universo, los sabios de todo el mundo, sacerdotes, príncipes, profetas, los barcos de tierras exóticas desconocidas con anterioridad, y todo llega a ser para él nada. En ninguna de estas experiencias logró encontrar realmente el cielo en la tierra, pero hubo algo que su padre le enseñó, algo dado a conocer a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José y a todos sus hermanos y sus tribus. Algo, una cosa pequeña y sencilla que usted puede oír de la lengua del más pobre de los pordioseros de la calle, y que de alguna manera esta frase tan breve pregona lo que es realmente ser sabio. La frase es: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y luego dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea malo. Hermanos, tenemos que reconocer que aquí está la respuesta del por qué cada día el mundo se vuelve más perverso. ¿Por qué la gente ha decidido tomar el camino de la violencia, de la agresividad, de la autodestrucción? Porque si no hay Dios,
entonces no hay a quien temer. Y si no hay Dios, no hay juicio. Y si no hay juicio, adelante. No tendremos que rendir cuentas a nadie. Cuando nos llegue la hora de morir, no hay tal cosa como cielo y mucho menos como infierno. ¿Por qué la gente toma decisiones necias? Porque no temen a Dios. Se lo voy a decir en otras palabras: temer a Dios es respetarlo por quien es Él y lo que ha hecho. Temer a Dios es vivir en todo momento consciente de su presencia. Sin importar dónde estemos, Dios nos está viendo. La gente no teme a Dios porque lo han rebajado en su mente. El concepto del Dios del cielo lo han convertido en un muñeco más parecido al hombre que al Dios de la Biblia. La gente no teme a Dios. Por eso hoy en día toman decisiones antibíblicas. No importa si tú estás embarazada, sácate la criatura, abórtala, total, es tu vida. Si una mujer se siente atraída por otra mujer, cásate. Ese es el amor. No importa lo que diga la Biblia. Si tú sientes esa misma atracción por un niño, adelante. Bueno, ahí muchos abren los ojos. Pero déjeme decirle que en unos pocos años lo van a entornar. ¿Por qué? Porque si se aplica la misma lógica pervertida y depravada de que lo importante es el amor, entonces, si alguien ama a un animal o si ama a un niño, en el concepto del amor, todo está bien. Y si el niño dice que ama a esa persona, adelante. La gente no tiene temor a Dios. Ahora, lo más triste de todo esto es que aquellos que se llaman cristianos, un porciento bien elevado, tampoco temen a Dios. Tienen la iglesia y el cristianismo como un chiste. Es la costumbre ir una vez por semana a la iglesia, si voy, cargar con una Biblia, que Dios te bendiga, aleluya, amén. Soy un santo en la iglesia y un demonio cuando salgo por esa puerta. Me olvido de Cristo después que abandono este lugar. ¿Por qué hacemos tantas cosas bochornosas para la causa de Cristo? Porque la gente ha perdido el temor a Dios. Teme a Dios es el punto de partida. Salomón lo aprendió. Usted no puede tener riquezas, ningún poder, nada de gloria, ninguno de los placeres ordinarios de la vida, si supiera esa única cosa, lo suficiente sencilla para cualquier niño, tendría el mapa para hallar el cielo. Y esa cosa es: teme a Dios, respeta a Dios. Y en consecuencia, dice la palabra, guarda sus mandamientos. Se lo diré de una manera diferente: obedece. Toma a Dios seriamente. Recuerda que Él no solo te dio la vida. Si tú estás respirando y ocupando un espacio en este mundo todavía, es porque Él lo permite. Ahora piensa un segundo esto: si Él decide llevarte en un segundo, te puede arrancar de esta tierra. Y no podrás quejarte, no podrás demandar, no podrás decir aplázalo. Ahí está la muerte irrumpiendo en la experiencia humana constantemente, y el hombre no puede detener eso. No importa cuán poderoso se crea. Ayer estaba mirando un documental sobre la vida de Saddam Hussein. Ese hombre que llegó a convertirse en uno de los dictadores más despiadados de la historia humana. Hubo un momento en que ese hombre llegó a creerse que era una especie de Dios. Estaba decidido a no dejar el poder. ¿Por qué? Porque para él no había Dios. El Dios era él. Fíjense que cuando lo encontraron en un hueco, como una rata, allí lo fue a buscar el ejército de los Estados Unidos y lo sacó.
después que comenzó a enfrentarse a aquellas personas que lo habían arrestado, no tuvo ni un segundo, ni siquiera unos breves minutos de humildad y arrepentimiento. Siempre estuvo desafiante. Yo no sé si ustedes llegaron a ver algunas escenas de su juicio. Cómo estaban allí, lo estaban juzgando y él agresivamente atacaba a los jueces. Y para él seguía siendo el presidente. Lo ahorcaron y todavía seguía creyendo que era una especie de Dios. Un segundo después que fue ahorcado, iba a entender cómo son las cosas. Ya debe haberlo entendido. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Salomón llegó al final del viaje. Allí su alma aprendió. Es como si realmente al final recibió completamente lo que había pedido. Ese es el punto final de la sabiduría. Me imagino que de los ojos agobiados por el peso de los años, una lágrima comenzó a caer del hombre más rico, más sabio y más poderoso del mundo. En su diario escribió con letras grandes y líneas sinuosas, por una mano temblorosa a causa de los años y la emoción, escribió: teme a Dios. Temer a Dios significa sacudirse por el asombro de su presencia. Temer a Dios es recordar que Él es amor, justicia, pero también es fuego consumidor. Es recordar que Él es todopoderoso y nosotros somos polvos. Justo es cuando Él escribe: guarda sus mandamientos. Allí Salomón afirma con su cabeza: esa es la clave. Busca lo que Dios ha hecho y ve y hazlo, cueste lo que cueste. Conoce lo que a Dios le importa y obedécelo. Todo lo demás es vanidad, dolor de cabeza, deambular a ciegas. No puede ser una persona sabia viviendo de espaldas a su Creador. La vida pasa y pasa rápido. Somos criaturas frágiles. No tenemos asegurado el futuro. Solo lo que sabemos es lo que vivimos hoy. Mañana no sabemos qué va a ocurrir. Por eso necesitamos cada día vivirlo como si fuera el último, recordando que es una dádiva que Él nos ha dado. Y todo cuanto tenemos es resultado de su mano generosa. Pero muchísimo cuidado con que en un punto del camino se nos olvide el dador y nos enamoremos de las dádivas. Así vive la gente hoy, porque aunque no reconozcan a Dios, todo cuanto disfrutan es producto de su mano generosa y proveedora. La Biblia dice que Dios hace llover sobre justos e injustos, hace salir el sol sobre justos e injustos. La Biblia dice: toda buena dádiva viene de Dios. Pero el hombre no. El hombre se cree que es el producto de su capacidad. Fuimos creados para tener comunión con Él. Si nos separamos de Dios, viviendo de nuestra manera, vamos a recoger la amarga cosecha de esa independencia. Y el resultado es que, como dice Romano, vamos a adorar a las criaturas antes que al Creador. Recuerda siempre la experiencia de Salomón. Mucha gente me pregunta: ¿usted cree que él murió siendo cristiano? Vaya, bueno, hay que entender algo. Salomón, el concepto de cristiano en el Antiguo Testamento no es como el Nuevo. Pero si le aplicamos ese mismo concepto, podríamos decir que sí. En otras palabras, al final se arrepintió, está con Dios, claro que está. ¿Hizo barbaridades? Yo creo que sí. No, yo no creo, no, lo dice la Biblia. ¿Y por qué creo que se arrepintió? Porque el libro de Eclesiastés es el resultado de su propia experiencia. Proverbios y Cantares los escribió al principio. Eclesiastés ya en el final. Regresó a Dios
Una de las cosas que me hace pensar en que fue salvo es que no hay un solo libro de la Biblia que haya sido escrito por una persona que murió como un impío, separado de Dios. Y Salomón no escribió solo un libro, escribió 3. Regresó, aprendió. Fue tarde, probablemente, después de haber desperdiciado gran parte de su vida. Recuerden estas palabras: el que no aprende de la historia lo va a repetir. Pero los seres humanos somos testarudos. No queremos aprender de otros. Si Salomón pudiera hablar con cada uno de nosotros, nos diría: aprende de mí. Yo sé lo que estoy diciendo. Que el Señor nos dé la sabiduría para aprender cada día y recordar que lo más importante es temerle y obedecerle. Que el Señor nos bendiga.